regulated. It's not a fucking game. You know my fucking name. I'm number one with a motherfucking bullet, man. Saludos y abrazos a todos, gente, y bienvenidos en este primer vídeo deportivo que especialmente está dedicado a aquellas personas que he mencionado en el intro, porque hoy os voy a presentar uno de los entrenamientos que yo he realizado hace un par de años, pero ya en la tercera semana se me ha olvidado seguir el entrenamiento. Pero aún así sigue dando buenos resultados y ya durante esas 3 semanas que he realizado este entrenamiento se nota bastante los cambios. Este entrenamiento se llama, como veis en el título, Air Alert. Y el 3 significa la tercera versión porque hay muchísimas versiones de este entrenamiento, pero yo realicé el tercero en el que han introducido un nuevo ejercicio que lo voy a explicar. Este entrenamiento ya desde las primeras semanas se va a notar bastante el cambio. Este entrenamiento no solo puede realizar aquellas personas que tienen un salto bastante bajo, digamos. Este entrenamiento supongo que han realizado deportistas de élite incluso. Vamos a presentar los ejercicios de este entrenamiento. Este es el ejercicio que diferencia de su versión anterior, el Air Alert 2. Este ejercicio, digamos que se podría realizar al principio o como último ejercicio del día. Ya os voy a explicar a continuación qué días se va a realizar, los ejercicios, los entrenamientos y tal. Pero vamos a explicar este ejercicio. Como posición inicial necesitamos coger un balón de baloncesto de la siguiente manera. Se puede coger por delante del pecho con las dos manos, o si es más cómodo, abrazar. Lo que vamos a hacer a continuación es ponernos en cuclillas cogiendo el balón sin soltarlo. Después hacemos, según el número de repeticiones, por ejemplo, en las primeras semanas se va a hacer 15 repeticiones de tantas series. De esas 15 repeticiones, los primeros 14 se van a realizar saltos pequeños, es decir, saltos de unos 3, 4, 5 pulgadas de altura, y en el último salto lo que vamos a hacer es de cuclillas, vamos a hacer un salto fuerte arriba, es decir, 14 saltos bajitos de 3, 4, 5 pulgadas, y en el último salto alto, potente, fuerte hacia arriba, lo más alto que se pueda. Este ejercicio solo se va a realizar los miércoles, ya que provoca una fatiga enorme si se realiza cada día. Por eso solo se debe realizar los miércoles. O también llamado saltos con sentadilla. La posición inicial es muy simple. Nos ponemos en posición de sentadilla con las piernas rectas, espalda recta, que las rodillas no superan la altura de los pies, y hacemos salto para arriba, y cuando llegamos volvemos a la posición inicial. Esto sería una repetición. Creo que en las primeras semanas se va a realizar 20 repeticiones de 2 series. Muy sencillo, ¿verdad? Sir, yes, sir. También llevado como elevación de gemelos. Es muy sencillo. Podemos ponernos en una escalera o un libro, pero el talón no debe tocar nada, y lo que vamos a hacer es elevar el talón fuerte hacia arriba
y muy lentamente controlado hacia abajo. Esto sería una repetición con una pierna. Este ejercicio se debe realizar con las dos piernas porque no queremos que terminamos con un desequilibrio muscular muy sencillito, ¿verdad? Sir, yes, sir! O también podríamos llamar saltos en silla. Podemos hacerlo desde una escalera que tenga más o menos de una altura de la silla o simplemente desde una silla. Ponemos una pierna encima de la silla y la otra en el suelo. Esto sería la posición inicial. Después hacemos un salto hacia arriba y en el aire cambiamos de pierna. Es decir, la pierna que estaba en el suelo pasa a estar en la silla y la otra en el suelo. Esto sería una repetición con una pierna. Muy sencillito, ¿verdad? Sir, yes, sir! Simplemente es un salto con las rodillas estiradas. Los saltos simplemente se van a realizar mediante el movimiento de los tobillos. Nos ponemos pies a la altura de los hombros y con la rodilla estirada hacemos salto hacia arriba estirando el tobillo y volvemos al suelo con la misma posición. Vamos, se puede ayudar con los brazos también, no pasa nada. Esto sería una repetición. Este ejercicio se va a realizar muchísimas repeticiones y ya pasando las semanas se va a hacer incluso más números de series de esto con elevadas repeticiones. Así que, pero tranquilos, creo que en la primera semana solo se va a realizar 100 en la primera semana de una serie. Muy facilito, nos ponemos igual que en el ejercicio anterior, pies a la altura de los hombros y nos ponemos de puntilla lo máximo que podamos manteniendo esta posición y simplemente vamos a hacer pequeños saltitos. Hay que hacer rapidito sin parar. En la descripción os voy a poner todos los ejercicios, todos los métodos. Y también os voy a decir una cosa. El entrenamiento dura 15 semanas divididos en dos partes. Semanas impares y semanas pares. La semana impar se realiza los días lunes, miércoles y viernes. Y las semanas pares se realiza el martes, miércoles y jueves. Y ya lo vais a ver en el entrenamiento. En la semana 14 hay descanso, es decir, no se debe realizar ningún ejercicio de este entrenamiento. Y en la última semana, en la semana 15, vais a hacer 4 días de ejercicio. Ya lo vais a ver en el documento que os voy a poner en la descripción. Lo vais a realizar durante 4 días. En esta última semana se va a trabajar muy fuerte, ya que los series son muy altos, como las repeticiones, hay muchísimo volumen de trabajo, pero hay que controlar también la intensidad. Este entrenamiento es muy difícil, ya sea mentalmente, de acordarte siempre hacer los ejercicios los días que corresponde cada semana, ya sea impar o par, porque no puedes hacer los ejercicios todos los días porque te vas a fatigar muchísimo, va a ser difícil recuperarse después de realizar esos ejercicios, así que yo aconsejo de aceptar los días en los que se debe trabajar, ya sea semanas impares o semanas pares. Así que nada, muchísimas gracias y esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un clic al botón de me gusta. Si queréis ver mis futuros vídeos, suscribiros a mi canal. Aparte del entrenamiento vais a tener mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram y la encuesta en la que me podéis recomendar todo. Y nada más, señores, un último saludo, un último abrazo
y nos vemos en el siguiente vídeo. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. ¡Chao!